¿Cuáles son los logros? En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo que la adopción del estatuto y la existencia de la Corte son logros inmensos como tal. La Corte Penal Internacional es el primer foro permanente dedicado a la represión de los crímenes más graves y es una pieza clave en todos los mecanismos complementarios de cumplimiento con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. El CICR estaba a favor de la creación de una jurisdicción permanente desde los años 40, en realidad. Y trabajó en ello durante como años de manera discreta y participamos de todo el trabajo de construcción, más que todo de la definición de los crímenes de guerra. Y creemos mucho en esa complementariedad, en la arquitectura del derecho penal internacional entre la responsabilidad nacional y la responsabilidad subsidiaria, en realidad, de la jurisdicción permanente de la Corte Penal Internacional. Un segundo logro es que el estatuto, es verdad, ha funcionado como un incentivo muy fuerte para agilizar los marcos jurídicos internos de represión de los crímenes de guerra. ¿Por qué? Porque por primera vez el estatuto nos dio un listado, tal vez incompleto, pero una codificación de los crímenes de guerra, de lo que son. Y también porque el estatuto fortaleció el principio de jurisdicción universal, incluso para reprimir los crímenes y conflictos armados no internacionales. Y eso es de gran importancia. ¿Por qué? Porque hoy en día la gran mayoría de los conflictos armados son conflictos internos, no son conflictos internacionales. Y aún más porque los conflictos no internacionales son de gran complejidad. Hoy en día hay más de 80, según nuestra como valoración, conflictos armados internos, pero son muy pocos los conflictos internos un poco tradicionales entre un Estado y una insurgencia. La gran mayoría de esos conflictos son conflictos con una multiplicación de actores, y les doy solo una cifra para ilustrar esto. En los 6 últimos años han aparecido más grupos armados no estatales que en los últimos 60 años. Entonces eso nos da un poco una imagen de la complejidad de la realidad. Un tercer logro es la contribución de la Corte y de su jurisprudencia en términos de interpretación, de desarrollo y de difusión del derecho internacional a través de su jurisprudencia, como ya lo mencionó la ponente anterior. El caso Ntaganda sobre violencia sexual, el caso Lubanga sobre reclutamiento de menores y el caso Bemba sobre los límites del principio de responsabilidad del mando. Entonces, entre otros avances jurisprudenciales. Entonces, una contribución que nosotros valoramos como muy importante. A pesar de estos logros, en realidad, tal vez a raíz de algunos de esos logros, la CPI se enfrenta ahora a varios retos, incluso un reto mayor de aceptación a nivel político y también de cooperación internacional a un nivel más operativo, en materia de recopilación de material probatorio y también en términos de efectuar capturas. En nuestra perspectiva, la mejor manera de contrarrestar este